Estamos una vez más en nuestro programa Diálogos de Ciudad. Saludamos a nuestros televidentes y les damos la bienvenida a nuestros 3 invitados de la ocasión. 3 invitados que nos complace saludar y anunciar el tema que vamos a abordar, porque hoy es un día sin lugar a dudas especial por el tema que abordamos y por la calidad de nuestros invitados. Nos acompaña Wenceslao Estupiñán, conocido entre los seres cercanos a él como Chelao, Luis Gerardo Morales y Óscar Gutiérrez Botero. Son 3 personas que en la ciudad cumplen una tarea durante muchos años y que recientemente en el curso de la semana han participado del tema que nos convoca, el acto conmemorativo del aniversario 53 de la muerte de Gerardo Valencia Cano. Ellos son expertos en el tema y se han dedicado a defender y mantener el legado y la obra y la memoria de este personaje que es el más influyente en la vida de Buenaventura en las últimas décadas, seguramente en el último siglo. Por tal razón, para nosotros es un auténtico gusto. Bienvenido, maestro Wenceslao. Él es sacerdote y el primer sacerdote que tuvo Buenaventura. Por lo tanto, vivió muy de cerca y con el apoyo y la influencia del personaje que nos convoca, así que tenemos muchos motivos para tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Gersaín. Muchas gracias a todos los televidentes, a nuestras personas que nos escuchan también a través de la radio, etcétera, de todos los medios, por estar con nosotros y recontarles cómo fue la vivencia de los 53 años de la partida de Gerardo Valencia Cano de este mundo al mundo donde no existe el tiempo. Saludamos también y le damos la bienvenida entonces a Luis Morales. En todos los casos, las 3 personas que nos acompañan han sido, como decimos, defensores desde sus diferentes experiencias de la memoria del personaje que nos convoca, y Luis es uno de ellos, incluido la recolección de muchos documentos, fotografías, que es una de las partes de los aspectos fuertes en que Luis Morales se destaca. Gersaín, muchas gracias a ti y a estas personas que nos miran a través de estos medios, y aquí estamos para que recordemos la memoria de Gerardo Valencia Cano, creo yo la persona más importante que ha pisado esta tierra de Buenaventura. Y saludamos igualmente a Óscar Gutiérrez Botero, un hombre del periodismo de Buenaventura durante muchos años, un hombre de la radio, y que junto con nuestros 2 invitados que nos acompañan hacen un equipo destacado en la ciudad durante muchos años y que participan de manera activa en la preparación de este tipo de actos como el que acabamos de registrar en la ciudad con la conmemoración del aniversario 53 de Gerardo Valencia Cano. Muy amable, Gersaín, muy generoso por esta invitación para hablar del hermano mayor, ese resumen que tenemos acerca de lo que fue la conmemoración de los 53 años del fallecimiento del hermano mayor, y darles a conocer esas vivencias que hemos tenido cada uno, porque fuimos discípulos directos del hermano mayor. Bien, hemos anunciado para nuestros televidentes un acto, el acto del aniversario 53, y hemos creado una atmósfera indicando que se trata de un personaje destacado, pero sabemos que nuestros televidentes son generaciones que proceden de diferentes épocas y seguramente es necesario recordarles a quienes hoy ven Diálogos de Ciudad quién es Gerardo Valencia Cano y por qué tanto protocolo y tanta solemnidad para referirnos a él. Así que yo le pido el favor a Wenceslao Estupiñán, quien tuvo la experiencia de compartir con él siendo muy joven, que nos cuente una definición muy precisa de Gerardo Valencia Cano, y entonces entramos en materia. Bueno, dentro de las cosas a decir en esta comunicación con Ciudad es cómo la memoria colectiva de esta sociedad actual se está rescatando, porque después de 53 años
encontrar cantidad de gente plena, la Catedral de Buenaventura, y además mucha gente por fuera que siguió a través de estos medios que estuvieron presentes. De verdad que para nosotros los que estamos trabajando este tema es muy de corazón agradecerles el hecho de que se esté descubriendo esa conciencia colectiva por la parte histórica. Es que después de 53 años encontrar personas que recuerden directamente a Gerardo Valencia Cano, o personas que vivieron al lado de él y contaron historias y anécdotas, es de verdad algo que llena, porque la historia en Buenaventura no se puede olvidar. Wenceslao se refiere al hecho histórico mismo de que la ciudad mantiene viva pues esa presencia, ese legado. Pero yo insisto, en este caso, Óscar, recojamos desde su perspectiva. ¿Por qué los jóvenes de ahora de Buenaventura escuchan hablar de Gerardo Valencia Cano? ¿Quién es ese señor o ese personaje que amerita que hoy se esté hablando de él? Hay personas que conocen a fondo lo que han sido las enseñanzas y las directrices, esos postulados que nos dejó Monseñor Gerardo Valencia Cano, que fue la persona que nos dio una palabra que significa mucho para los bonaverenses: dignidad. Y han sido también multiplicadores de alguna u otra forma. Esto ha hecho para que no se pierda esta memoria, sobre todo en los colegios, que es base fundamental para que tengamos esa afluencia cada año en la Iglesia Catedral San Buenaventura, y no solamente en la iglesia, sino en los colegios. Ya hemos tenido vivencias, obras de teatro de Monseñor Gerardo Valencia Cano, en la Normal Superior Juan Ladrilleros, otros eventos donde se marca lo que fue él para la educación. Montó la base para la educación en Buenaventura, no solamente en las primarias, en el bachillerato, sino que dio las primeras pautas para la misma Universidad del Pacífico, una universidad de Buenaventura. Mi pregunta para el maestro Luis Gerardo Morales: si usted tiene al frente, Luis, un grupo de jóvenes y en 2 minutos usted tiene que contarles qué hizo Gerardo Valencia Cano, ¿usted cómo lo presenta? Es muy fácil, hombre Gersaín, y gracias por la oportunidad de nuevo. Yo le diría a los jóvenes que ellos, inclusive, que están estudiando, tienen ya una deuda, digamos, de tipo moral con este hombre, porque fue quien creó la primera revolución educativa en Buenaventura. Revolución no es tirar piedra, ni es llegar a cambiar el sistema que había de no colegios, de no estudio. Entonces, por eso estos jóvenes aún lo recuerdan por sus padres, por sus abuelos. Eso fue lo que sembró Gerardo al sembrar todos estos colegios que aún subsisten, afortunadamente. Entonces, todos tenemos una deuda con Gerardo, porque gracias a esa primera revolución, y única también, porque no ha habido más revoluciones educativas en Buenaventura, gracias a este hombre, Buenaventura ha avanzado, porque en realidad cuando llegó Gerardo en el año 53, Buenaventura no tenía casi colegios. Entonces yo le presentaría a ese Gerardo, el hombre que impulsó la educación en Buenaventura, tanto que lo decía el compañero Óscar, que Gerardo ya tenía en su mente lo que iba a ser la Universidad del Pacífico. Esta universidad donde estamos grabando es casi, se puede decir, obra intelectual de Gerardo Valencia Cano. Entonces, así hemos hecho una primera muestra, una visita panorámica por la percepción que tienen nuestros 3 invitados acerca de Monseñor Gerardo Valencia Cano, quien fue conocido en su momento como el obispo rojo, y eso tiene una connotación. Era una manera de señalarlo en el contexto de su época por sus pensamientos que sacudían las costumbres tanto de la iglesia como de la sociedad misma. Una persona que militó de manera muy cercana con los pensamientos de la época socialistas, y que eran señalados como siguen siendo, porque esto se trata de un asunto que sigue vigente, y su pensamiento hacía entonces que rompiera con algunas costumbres de la iglesia. Estuvo en Buenaventura desde el 53, como lo señala
Luis Morales, y falleció el 21 de enero del año 1972. Quiere decir que vivió en Buenaventura su servicio pastoral cerca de 19 años. Sus obras son muchas, abrió instituciones de educación, pensó en la Universidad del Pacífico, formó a diferentes personas e influenció para que otros se formaran incluso en la carrera sacerdotal, y todo eso hace que hoy muchísimas comunidades, personas de manera aislada junto con la iglesia recuerden pues la vida y la obra de Gerardo Valencia Cano, y por eso hoy estamos acá con ustedes. Hussein, yo quiero retomar esa palabra que tú decías en un momento, que a él lo calificaron del obispo rojo por ser diferente al resto donde él funcionaba. Quiero permitirme mostrar una foto de Gerardo Valencia Cano con la foto, en mangas de camisa, haciendo la bendición del muelle petrolero. Si lo ven bien, este es Gerardo Valencia Cano, en mangas de camisa, todo un obispo en aquella época en la cual la Iglesia Católica, muy apegada a sus, ¿cómo se dice?, toda su vestimenta, obispo con sotana, con grande Cristo, con un anillo en la mano. Aquí Gerardo ni siquiera tiene el anillo de obispo. Lo ven a Gerardo en medio de funcionarios con corbata, y él, sencillo, en mangas de camisa, en pantalón caqui. Por eso empezaron a llamarlo a él obispo de izquierda, obispo que era rojo, obispo porque no andaba con la tradición. Y Gerardo de verdad que vino a hacer una revolución del Concilio Vaticano II. Él lo que vino fue a aplicar las enseñanzas del Concilio Vaticano II, y esa fue una de las razones por las cuales muchas partes de la Iglesia Católica, de los obispos, de la jerarquía, lo catalogan a él como de izquierda, y eso fue frase para periodistas de la época, de catalogarlo como el obispo rojo, el obispo no sé qué, el obispo revolucionario. Pero es que ver el desprendimiento de Gerardo en su vida, en la manera de ser, daba para que todos los tradicionalistas, de verdad, pegados del Concilio Vaticano, del Concilio de Trento, defendieran las actitudes antiguas de la Iglesia, que la Iglesia no se ayornara, que la Iglesia no se pudiera al día, y él sí lo hizo, y por eso de todas maneras empezó a tener sus enemistades en medio de la jerarquía y de mucha gente de la Iglesia Católica súper tradicionalistas. Tan tradicionalistas es que incluso a los protestantes les tenía por ahí alejado, y hubo una de nuestras personas que estuvo en el conversatorio que contó una anécdota bien sencilla, breve. Ahí al lado de la subida a la calle del Firme ha existido siempre la iglesia protestante, y en un momento dado Gerardo Valencia Cano venía con la compañera que estaba al lado de él, y le dije: espérame un momentico, voy a entrar allí a esa iglesia protestante. Y ella dijo: ¿cómo así que usted va a entrar a esa iglesia protestante? No se puede. Gerardo entró, habló con el pastor, con la gente, se saludó, y la respuesta que le logró dar a esta persona le dijo: es que ellos también son hijos de Dios. Ese era Gerardo Valencia Cano, y por eso catalogado como obispo revoltoso, revolucionario, de rojo, etcétera, con todos los epítetos que lograron calificarlo, y en un momento dado pues se encontró que prácticamente lo aislaron en muchas cosas. Y es que esta semana justamente la Iglesia Católica, junto con muchos seguidores de las enseñanzas cristianas de Gerardo Valencia Cano, pues participaron de ese acto solemne y especial, y se cuenta entonces con el momento en el que la catedral cada año se llena más de visitantes. Nosotros estuvimos presentes y tenemos imágenes en este programa de ese evento, y se recogen testimonios muy valiosos, que es parte de la tarea que ustedes hacen. Y yo solamente, para darle la palabra a continuación al maestro Luis Morales, vamos a referirnos a ese evento como tal,
pero le recuerdo a nuestros televidentes, si usted sabrá si lo vincula en su intervención con el hecho de que 53 años atrás, Buenaventura, desde el punto de vista físico, de la tecnología, de las condiciones para trasladarnos, para transportarnos, pues había muchas limitaciones. Pero a pesar de eso, Monseñor Gerardo Valencia Cano viajaba no solamente por el interior del Pacífico colombiano, del litoral pacífico colombiano, sino por el país y por muchos países de Latinoamérica y del mundo en sus tareas pastorales y en su visión del mundo, practicando y predicando pues la fraternidad. Definitivamente son 53 años de la partida física de Gerardo. Gerardo no se ha ido porque está en el corazón de todas esas gentes que lo recordamos. Y tengamos en cuenta que nadie muere mientras haya alguien que lo recuerde. Y eso pasó este 21 de enero, que la iglesia catedral se llenó de tope a tope, y lo más diciente es la juventud, que oye hablar de un señor y se interesan, y después hubo un conversatorio y allí se quedaron muchos jóvenes. O sea, la gente está ávida de conocer, porque en realidad conocemos muy poco de Gerardo. Tampoco conocemos, que se nos ha quedado dentro del tintero hablar de que Gerardo fue el primer hombre, por no decirlo de otra manera, que en Colombia empoderó a la mujer. Pues recién llegado Gerardo creó en Cabeceras, allí en el Chocó, en el San Juan arriba, creó una cooperativa, de esto se habla muy poco, donde Gerardo quería unir las dos etnias, que era la etnia indígena, pues nosotros le llamamos los cholos, y la etnia afro, y logró Gerardo este milagro, porque es un milagro, puesto que estas dos etnias siempre convivieron en estos ríos, pero en forma egoísta. La etnia afro y la etnia indígena nunca se juntaban, nunca compartían. Gerardo logró este milagro trayendo niñas del interior y monjitas para que regentaran esta cooperativa. Y hay otro tema que poco se habla de Gerardo, y es que Gerardo trajo niñas de Medellín y de Bogotá, de la, digamos, de la UCEMI se llamaba la asociación, pero eran niñas bien en estas ciudades, y las trajo a estas selvas, y logró empoderar a la mujer en ese aspecto, cuando apenas en Colombia, esto lo hizo Gerardo en el año 53, cuando apenas en Colombia se le dio el voto a la mujer 3 años después, en el año 56. Entonces es muy diciente, es que Gerardo era un tipo de ideas demasiado avanzadas para entonces, y aún usted lee cosas de Gerardo y es como que si fuese actual. Entonces Gerardo es casi indescifrable a veces por su espiritualidad, por ser un hombre tan genuino. Entonces eso hace que nosotros, los seguidores de él, después de 53 años, vayamos donde hablen de Gerardo. La catedral siempre ha sido igual, siempre ha estado llena, y es tanto que estas gentes que vinieron de Cali, como la señora Atala, don Edgar Ceballos, y doña Lucrecia de Panchano, una poeta, se tomen la molestia, gente de 80 y 90 años, de venirse con sus achaques, porque es que estas gentes, bueno, ya 90 años es difícil moverse, y vienen de su pecunio, nadie les está dando dinero, ni un almuerzo, de amor a Gerardo Valencia Cano para expandir ese conocimiento, porque esas son personas que estuvieron 10, 20, 30 años. Yo creo que este señor Edgar Ceballos, que fue el motorista, aquel señor que manejaba la lancha, que eran lanchas con motores 25, imagínense ustedes, eso no era nada para andar y eran días en esos. Entonces estas personas de corazón lo hacen, y por eso es que la gente responde, y cada vez va a responder más, estimado Gersaí, porque es que la memoria de Gerardo es muy grande. Mejor dicho, Gerardo es un profeta. Yo quiero enfatizar para nuestros televidentes que además de todos los aspectos generosos y las virtudes que ustedes refieren, además de eso, insisto, en particular, ustedes tres son personas que en Buenaventura destacan por esa tarea dedicada a mantener el legado de Gerardo Valencia Cano, y entonces acuden también a toda la documentación posible, fotografías, piezas y elementos que hayan contado en la vida de Gerardo Valencia Cano, y por supuesto archivos tanto de audio como fotográfico, notas de prensa,
Así que a Oscar pues le tocó ese tema sabiendo que ustedes tres hacen esa tarea y cada uno recoge materiales que han ido aumentando ese acopio que hoy está a disposición del pueblo de Buenaventura y que de quienes quieran conocer esa memoria a partir de todo un proyecto que está en desarrollo. Oscar. Hay un objetivo máximo en la recopilación de estos datos, vivencias, fotografías, documentos en general, es el proceso de canonización de Monseñor Gerardo Valencia Cano. Indudablemente sería algo extraordinario, lo más extraordinario que le haya pasado a Buenaventura en toda su historia es que se llegara a cristalizar, teniendo en cuenta que hoy tenemos al Papa Francisco, que es un Papa latinoamericano, argentino, que podría facilitar las cosas. La presencia de las personas que estuvieron en el conversatorio sobre la historia, las anécdotas vivas, las enseñanzas del hermano mayor, me gustaría darles a conocer las intervenciones, el porqué de la presencia de ellos. Jenny Valencia es la sobrina, ella compartió con él la noche anterior del accidente en la casa de Medellín. Ella no estuvo presente, mandó un audio, que fue la única persona de los 10 citantes que no pudo participar por algunos quebrantos de salud. Ella vive en los Estados Unidos. Salomón Rosero, muy conocido, quien fue profesor del Seminario San Buenaventura, fue acompañante de él en muchas ocasiones. Manuel Bedoya, muy conocido, el profesor ayudante en la Fundación de las Escuelas Populares, también maestro en la Escuela de Artes y Oficios de San José, en el barrio Pueblo Nuevo, que dio pie para que luego fuera el Instituto Técnico Industrial Gerardo Valencia Cano. Edgar Ceballos, que ya está pensionado, fue el eterno motorista de la lancha que lo transportó por todos los rincones de la costa pacífica, que contó sus anécdotas, entre ellas una que se quedaron sin motor y tuvieron que en la embarcación estar a la merced del viento, y Monseñor no tuvo ningún problema de quitarse la sotana y ponerla como para que los guiara a ellos, como una vela. Lucrecia Panchano, la escritora, la poetisa, heredera de uno de sus diarios, que también se mostró en la Catedral San Buenaventura. Atala Castillo también fue maestra, y no solamente maestra, sino que fue alumna del Liceo del Pacífico de esa época, y estuvo con él en muchos viajes misionales. Quien les habla, quien fui líder estudiantil de la época, nos tocó los movimientos estudiantiles más grandes que haya tenido Buenaventura en toda su historia, como fue en 1970, 71, 72, que fueron motivados especialmente por el poder omnímodo que tenía la aduana en esos momentos, que incluso mandaba más que el mismo alcalde de la época. Y de ahí que ya con varios asesinatos de estudiantes fue lo que rebosó la copa, y por eso fue ese movimiento que todavía suena en muchas casas, que personas que participaron, porque no solamente fueron los estudiantes, sino Buenaventura en general. Don Luis Morales, un historiador que fue monaguillo también de la época de Monseñor Gerardo Valencia Cano, y a pesar de que estaba muy joven en esa época, pues se integró a las vivencias de Monseñor. M. Olave, que dio a conocer un milagro viviente, ya que a través de una vicisitud varias personas murieron y él se salvó a través de una transfusión que le hizo Monseñor Gerardo Valencia Cano, que ahí lo pudimos ver, una persona bastante fornida. Hay que resaltar que él era ese hermano de ya fallecido docente Armando Olave. Y don Fuenslao Estupiñán, padre Chelao, que fue el primer sacerdote ordenado en Buenaventura, que todo se lo debe a Monseñor, como él mismo lo dice, y ha tenido muchas vivencias, que inclusive hay una muy especial. Es la primera persona en Colombia que el Papa San Pablo VI, en un lavatorio, un Jueves Santo, le lavó los pies, y eso es algo que eso queda en los anales de la historia de lo que hizo Monseñor para que estuviera chelao en el Vaticano en ese Jueves Santo. Entonces quiero resaltar esa participación de las personas para consolidar, y hago énfasis,
la mayor gloria que podríamos tener en un futuro sería de que se cristalice este proceso de canonización de Monseñor Gerardo Valencia Cano, que ya los papeles y documentos están en el Vaticano y necesitamos esto, las vivencias como las que aportaron cada uno de los que participaron en la Catedral San Buenaventura. Como se da cuenta, nuestra televidencia, son muchísimos los datos y las anécdotas dignas de resaltar. El solo hecho de que pues, se hayan podido, con la tarea de ustedes, reunir a 10 personas para hablar acerca de los aportes, de sus memorias y el legado que les dejó, de cómo Monseñor Gerardo Valencia Cano les marcó, pues es muy significativo. Pero usted menciona un dato que seguramente podrá causar curiosidad especial en nuestros televidentes, y recordemos la fecha del año en que el Papa le lava los pies a nuestro invitado en esta ocasión. Seguramente lo vimos por televisión, ¿cierto? En ese momento, porque no es un evento que se transmite, ¿no? Eso no es de los eventos que se transmite en esa época, ¿no? En Italia. Ya, bueno. ¿En qué año fue, maestro? Eso fue en el año de 1966. Ya. Bueno. Bueno, a propósito del tema, bueno, yo creo que eso podría ser un distractor. Sí, sí, pero usted llegó allá porque llegué, Gerardo Valencia Cano influenció todo eso. Por la verdad, porque yo soy lo que soy. Hay que decir esa frase que también dice la vicepresidenta en este momento: yo soy lo que soy en este momento por Gerardo Valencia Cano. De verdad, cuando niño, pues me mandó a estudiar al seminario de Yarumal. Después de allí me mandó a estudiar a Bogotá. Después de Bogotá me mandó a estudiar a Roma, allá donde yo estuve en la Universidad Urbaniana de Propaganda Fide, 4 años. En esa época fue cuando en un momento dado fue escogido como representante de América Latina para el lavatorio de los pies de los 12 apóstoles, en un Jueves Santo, en la Basílica de San Juan de Letrán. Y quien me lavó el pie derecho, y por eso este pie derecho, y yo molesto mucho a la gente cuando me hablan del tema, este pie derecho mío es bendito. Cuando yo jugaba fútbol metía mis goles con mi pie derecho. Eso es una anécdota. Porque jugué fútbol así, es que me vean viejito, allá en la universidad en Roma. De todas maneras, ese evento fue bastante importante porque representando a América Latina, y quien me lo lavó y me lo besó está en el cielo como un santo, San Pablo VI. De verdad que para mí como persona es algo que no lo puedo olvidar, y pues las personas que se me acercan de alguna manera tienen su beneficio conmigo. Usted sí podría dar la patadita de la buena suerte. Sí, podría ser, de pronto hasta ganar lotería con eso. No, pero yo sí quisiera insistir en la parte del proceso de canonización, y sería de verdad para Colombia y para Buenaventura que nuestro primer santo, el santo número 1, principal para la costa, para Colombia, para esta región, San Gerardo Valencia Cano. Es decir, el proceso es un proceso largo. De verdad que estamos atrasados porque después de 53 años los tiempos han corrido y eso tenía que haberse iniciado hace rato, pero circunstancias históricas de los obispos que hemos tenido, pues hay que decir que parte tienen que ver ellos con eso, porque eso es una actividad que tiene que ser del obispo diocesano. Es decir, después de la muerte de Monseñor Valencia, el que le siguió Heriberto Correa, después Palza, después Rigoberto Corredor, después el siguiente, tendrían que haber impulsado este tema, pues no sabemos históricamente qué pudo haber sucedido, pero de todas maneras sí estamos bastante atrasados. Y una de las cosas principales del proceso son estas realidades y estos eventos y estas cosas que se hacen, y que la comunidad, cuando la comunidad decide que una persona es santo, la comunidad no se está equivocando. Y eso le pasó a San Juan Pablo II. A San Juan Pablo II lo canonizaron rápidamente porque en la plaza de San Pedro, cuando él murió, estaban en el entierro, la gente gritó: santo, San Pablo II. Inmediatamente eso ya sirvió de base. Acá en Buenaventura tenemos testimonios, tenemos realidades, tenemos milagros que Gerardo ha hecho que no han sido publicados, y esto es un pedido para las personas que han sido beneficiadas, que estamos recopilando, estamos iniciando la recopilación de esos eventos.
y va a haber un protocolo a través de la Cancillería de la diócesis para recoger esos testimonios y tenerlos listos para poder ser enviados a Roma. Y uno de ellos, vuelvo a insistir en el caso de Emel Olave, de verdad fue un milagro porque eran 4 hermanitos pequeños que cogieron algo allá en los barrios donde fue el relleno, la cancha Baraya, Cristo Rey, Rojas Pinilla, allá cualquier bicho de estos los picó y los 3 niñitos, uno detrás de otros de la misma familia, murieron, y Emel también quedó picado y era el último que estaba de muerte. Lo tenían en el Hospital Santa Elena, lo atendía el doctor Jorge Amarí Díaz, que era pediatra, y estaba en estado de coma, llevaba 22 días, y estando allá en ese estado, llegó Monseñor Gerardo Valencia Cano de una correría, y como él dormía allá, porque tenía al lado del hospital, tenía la casita donde dormía mientras, allá llegó y preguntó que qué pasaba, le contaron el caso de este niño que estaba en estado de coma a punto de morir, y que necesitaban sangre. Hijo Gerardo, ¿y cómo así? Bueno, tenían el dato de la sangre de Gerardo Valencia Cano, que creo, si no me equivoco, era dador universal. Y así como venía y el médico le dijo, no, usted viene por allá, está cansado, no sé qué, y de pronto viene hasta más picado. Le dijo, no, sáqueme sangre. Así como él era, sáqueme sangre. Y le sacaron sangre y le hicieron la transfusión de la sangre de Gerardo Valencia Cano al niño Emel Olave, y después de la transfusión de sangre el niño salió del estado de coma, vivió y hoy tiene 63 años y todo el mundo lo pudo ver allá, un hombre buen, fuerte, y él, Emel Olave, tiene la sangre de Gerardo Valencia Cano. Sí, no, pero también dentro de la canonización de Gerardo Valencia Cano se está implementando en donde estaba antes el colegio normal de señoritas en el centro, donde ahorita queda en las oficinas de la diócesis, el museo que se llama Gerardo Valencia Cano. Ese está cercano a abrirse, pero allí van a encontrar ustedes piezas increíbles como es la ropa, sobre todo las camisas caquis que usaba Gerardo Valencia Cano, y hay connotaciones increíbles. Era tan humilde Gerardo que las camisas se les rasgaban y él no las desechaba, las hacía coser muy bien, y esas camisas tienen esa propiedad. También está el tiquete aéreo de Medellín al Chocó, cuando el accidente de Satena, está medio quemado, lo tenemos también recuperado ahí, ha sido donaciones. La misma cédula de Gerardo Valencia Cano, que está también chambuscada, pero se ve el rostro, y Gerardo Valencia Cano nació el 17 en el año 17. Y van a haber muchas otras piezas, y también se están recogiendo piezas de pronto del mismo padre Antonio Ruiz, que fue un discípulo de Gerardo Valencia Cano. Allí está la motocicleta Vespa, que ustedes lo saben, Chelao, que era el modo de transporte, porque el mismo Chelao, que no ha contado aún, tenía una Vespa, una motico italiana de esas de pequeño cilindraje, y el mejor pasajero que alguna vez llevó Chelao fue a Gerardo Valencia Cano, allí en el puesto de atrás de la moto. Entonces son vivencias que mediante un recurso como es un museo, se va a la gente a integrar, y muchos elementos que van a ser sorpresa. Hay cartas de Gerardo. Gerardo era una especie de, no sé cómo decirle, como un tipo que arreglaba matrimonios, porque hay cartas que hemos leído en la Cancillería de la diócesis: Monseñor, que tengo problemas, y Gerardo les aconsejaba. Y en este punto voy a tomarme el atrevimiento de usar el apellido de un político nuestro, el doctor Vela. Él me contaba, y eso poco se sabe, cuando él era joven, vino una niña pastusa aquí a Buenaventura, era médica, entonces vino a pasar su año rural en Buenaventura, y se enamoraron. La niña era una muchacha blanca, de los padres de alta alcurnia, según parece, y el doctor Vela era un hombre de nuestra etnia de afro, Hurtado Vela.
Y eso fue un pecado, porque era un tipo de que no era de tez blanca. Entonces el abuelo y el papá y la mamá, que cómo usted se va a casar con un negro, así fue la palabra que le dijeron a la niña. Gerardo, el doctor Vela fue donde Gerardo y le dijo, mire lo que me está pasando. Gerardo se tomó la molestia de ir con ellos dos a la ciudad de Pasto y hablar, reunió al abuelo, al papá y a la mamá de la niña. Le dijo, es que si él es negro o rojo o azul, nada tiene que ver. Él como usted y usted son hijos de Dios. Así que vengo a pedirle la mano de su hija para este señor. Y eso es una anécdota inmensa. Es que Gerardo no tenía límites y eso es lo que me enamora a mí, que soy igual que estos señores que están a mi lado. Somos enamorados de Gerardo porque usted a cada esquinita, a cada recoveco encuentra algo que parece pequeño, pero en realidad es muy grande. Un hombre que estaba contra el racismo que aún en estos días nos carcome, porque es soterrado pero existe, y Gerardo solucionaba estas cosas aquí, así, estimado Gerdaín. ¿Se trataba de un predicador que practicaba? Yo quiero hacer énfasis de que este proceso no ha sido fácil, no solamente por el tiempo que manifiesta Wenceslao, que se ha ya recorrido, que no ha tenido pues su signo positivo, sino que todavía hay detractores. A Monseñor Gerardo Valencia Cano los detractores lo ligaban con extremistas, lo ligaban con una serie de sacerdotes de la época que de pronto tuvieron una reacción mucho más fuerte y algunos de ellos se fueron a las armas. Muchas veces lo relacionaba con Camilo Torres Restrepo, con Domingo Laín, padre Manuel Pérez, en fin, que estuvieron en algunos movimientos armados de la época, pero nunca Monseñor Gerardo Valencia Cano tuvo algo de ese tipo de reacciones. Siempre ponía por ejemplo, el diálogo siempre es el que tiene que primar. Recuerdo muy bien de que en los años 70, cuando los movimientos estudiantiles, Monseñor siempre trató de apaciguar los ánimos para que no se desembocara de pronto en unas reacciones violentas. A pesar de eso, pues sí se presentaron las reacciones, pero Monseñor trataba de intervenir a toda costa. Hay que resaltar igualmente que hasta el día de hoy se está atacando a Monseñor Gerardo Valencia Cano por algunos detractores que a través de lo que es las personas que tratan de hacer un socialismo, pero un socialismo a la colombiana, en el sentido de que todos participemos de las mismas riquezas, que no haya esa explotación tan extremada. Hay una política que está aspirando a la presidencia de la República que llegó a decir en un tono burlesco y todo eso, no, allá en Buenaventura un curita, un obispo que montó una guerrilla con unos negritos, así de una forma despectiva, y eso no hace mucho que lo hizo, lo hace en campaña y todo eso para tratar de minimizar y hacer énfasis de que en estos libros que tenemos de Buenos Días, Buenas Noches, que lo estamos pasando a través de Radio Buenaventura, que es de la época de los finales del 60 y principios del 70, Monseñor siempre hace énfasis a los trabajadores, a los campesinos, para que no se lleguen a acciones violentas. Es el diálogo civilizado que debe primar, que es lo que estamos necesitando, porque ahora cada uno coge por su lado, expone sus puntos de vista de extremo y la respuesta es violenta. Un país de que se vive de la violencia, porque de la guerra se vive también. Son muchas las personas que hoy en día en nuestro país pues están en esa tónica de crear terror, de crear miedo, para luego, a través de unas elecciones, vender seguridad. Nuestro invitado Wenceslao, yo les decía, es un juicioso recopilador de archivos, de documentos, y pues no vamos a perder la oportunidad de compartir también con ustedes esta otra imagen, esta otra fotografía, para que usted por favor la describa, Chelado, y nuestros televidentes un poco conozcan el origen de esta fotografía. Esa foto ustedes alcanzan a ver bien a Gerardo Valencia Cano. Si la ven de derecha a izquierda, está Gerardo en mangas de camisa
pantalón caqui, la estola, el ritual, al lado tiene a un funcionario de Ecopetrol, no recuerdo el nombre, de saco y corbata aquí en Buenaventura y otros funcionarios. Gerardo está haciendo la bendición del muelle petrolero, que en este momento queda después de La Palera, entre La Palera y donde está Compas, creo, ¿no? Ahí era el muelle petrolero, y ahí está Gerardo haciendo la bendición y la inauguración de ese muelle, y lo llamativo es el estilo de vestimenta que tiene él. Todo un obispo no andaba con sotana, ni con el birrete arriba, ni con el anillo grande, no, en mangas de camisa como un simple ciudadano católico, bien, representando a Cristo dentro de su simpleza. Es decir, Gerardo no era apegado a todas estas alcurnias que tenían los obispos, por ejemplo, contado por el mismo Edgar Ceballos en el conversatorio. Cuando él llegaba a los pueblos, la gente salía de rodillas a arrodillársele para besarle el anillo, y él de una vez se quitó ese anillo y pedía que la gente no se le arrodillara. Es decir, somos iguales, hijos de Dios, simplemente. Maestro Wenceslao, se movía Gerardo Valencia Cano entre los asuntos de gran importancia para la Iglesia y de manera a nivel internacional, y combinaba esos asuntos de gran importancia con detalles más cotidianos, más cercanos, como lo que usted menciona, el hecho de la transfusión, de donar sangre para un niño de la época de 9 años. Eso por un lado. Maestro Wenceslao. Lo que usted está diciendo en este momento, mírenlo ahí en la entrada al Vaticano, de mano izquierda al segundo de Gerardo Valencia, con todos los arreos, perdónenme la expresión, de obispo, con toda la alcurnia, y acaban de ver la foto de él acá en su vida pastoral. Allá tenía que ir vestido como todo el resto porque pues el protocolo lo exigía, era la entrada al Concilio Vaticano. De todas maneras, Gerardo se despojaba de todo eso, y ese era Gerardo. Tanto es así que en uno de los cuentos, en un cuento que es obra de teatro, Gerardo en el cielo, en el cuento cuando va diciendo el cuento, cuando él va entrando al cielo, y en un momento dado se encuentra con un poco de obispo con todos esos arreos, y Gerardo va entrando de sencillo y le dice: hola, ¿ustedes todavía usando ese poco de cosas? Sí, como una especie de sin crítica burla. Es decir, Gerardo era sencillo como lo exigía Jesucristo. Pero además de eso, Luis, Monseñor Gerardo Valencia Cano no participaba en estos asuntos y en esos viajes por protocolo, sino que era muy práctico y tenía una vida intensa intentando aportar a Buenaventura, y de eso tenemos evidencias muchas, pero citemos una, la institución educativa que se llama así, Instituto Industrial Gerardo Valencia Cano, tiene máquinas industriales que fueron traídas en esa época y que hoy, por solo curiosidad, asombran en un país donde no tenemos conocimientos de los aspectos industriales por el tamaño y la complejidad, y solo imaginarnos cómo llegaron esas máquinas a Buenaventura es todo un desafío, y es fruto del trabajo que hacía él entre todos sus compromisos, aportando de manera concreta a cambiar la realidad de esta ciudad. Gersaín, yo doy fe de eso porque yo estudiaba para el año 70 en el Colegio Industrial. Fuimos los primeros que llegamos a ocupar la nueva edificación acá frente al barrio Transformación, y las máquinas que usted menciona venían en guacales, en unos cajones, venían de Alemania mediante una, no sé el nombre, convenio de Albenia, se llamaba Albenia, y entonces Gerardo consiguió, pero fue algo muy moderno para la época, para nosotros mismos. Inclusive recuerdo que había unas cajas electrónicas, y esas cajas estuvieron más de 3 años sin que nadie las tocara, porque les daba miedo a los profesores que no tenían pues la sapiencia de qué trataba. Y nosotros, los estudiantes del año 70, 71, nos tocó esa maravilla, tanto así que no habían terminado los salones, sino que estaban terminados los talleres, pero no habían suficientes pupitres. Entonces quien llegaba tarde, alguna vez yo llegué tarde 2 o 3 veces, y nos tocaba sentarnos en el piso.
pero es que era tanta la ilusión de ir a estudiar a un colegio industrial. Ahorita desafortunadamente ha cambiado ese tema, pero eran tantos los deseos que a uno no le importaba sentarse en el suelo, y así se la pasaba a uno, y para uno todo era una modernidad, porque hasta los profesores, esos tornos o esas fresadoras, la mayoría no lo sabían manejar, pero eran profesores y alumnos, éramos como uno solo, como niños en una juguetería. Eso Gerardo le llenaba. Y recuerdo muchas veces que Gerardo llegaba, sobre todo en el año 71, recuerdo que llegaba ahí a los talleres, eso era descampado, eso era abierto, apenas están implementando, instalar las máquinas, y Gerardo nos decía, muchachos, pero es que Gerardo tiene una forma de decir las cosas, no traguen entero, que pregunten, nunca digan, den por cierto todo, pregunten, preguntar no cuesta. Y Gerardo nos inculcaba de tanto en tanto, él iba de salón en salón, como regando una semilla, y esa semilla fue la que germinó en todos nosotros, porque como yo hay infinidad de personas que son egresados del ITI, egresados de la Normal de Señoritas, egresados de San Vicente, de todos esos colegios, del seminario mismo, y entonces ese fue Gerardo, el dejar esta semilla que no muere, está germinando todavía. Y a raíz de eso es que hemos querido nosotros, los compañeros, y quisimos en un momento dado implementar la cátedra Gerardo Valencia Cano, que afortunadamente fue ideada por un alcalde, el alcalde anterior, Víctor Vidal, en el año 2014, y cuando fue alcalde ya la aprobó unos recursos para la cátedra. Ilusionados, un grupo, digo yo, de inocentes, nos sumamos a esta labor, y esto dio al traste porque hasta ahora no conozco la cátedra Gerardo Valencia Cano, los recursos se extraviaron probablemente, pero esa cátedra no se debe dejar morir. De pronto un día nos nacerá el deseo de salir de colegio en colegio, de inculcar mediante insumos de Gerardo Valencia Cano. Los insumos de Gerardo son lo que decía el compañero Oscar, los buenos días, buenas noches, que durante años estuvo haciendo en Radio Buenaventura a las 6 de la mañana y en la noche lonche-helado. Ese es el insumo de Gerardo. Siempre abogaba porque los niños, porque los jóvenes, porque el trabajo, todo, vivir en paz. Gerardo era un profeta, y ese profetismo no lo debemos dejar perder. Y en los colegios no debería ser obligatorio, porque hay mucha gente que confunde a Gerardo con religión, y Gerardo lo que menos tiene es de religioso, pero sí tiene de líder social. Eso es lo que hay que enfocar, quién era Gerardo Valencia Cano, y hay que enfocar sus enseñanzas hacia la juventud actual, estimado Erzaín. Y hablaba yo sobre algunas personas que minimizaban el trabajo de Monseñor Gerardo Valencia Cano, diciéndole el obispo rojo. Y quiero leer, aparte de lo que fue la última entrevista de Monseñor Gerardo Valencia Cano a la periodista Lady Martínez del diario El País, el 9 de octubre de 1971, prácticamente casi 3 meses antes de su fallecimiento. Una de las preguntas: ¿le gusta que le llamen obispo rojo? Pues si con eso quieren indicar que me quieran poner a nivel del pueblo, que sí. Y si con eso inspiro más confianza a los pobres, me siento feliz. ¿Le sorprendió verse llamado obispo rojo? No me sorprendí. Quizás por aquello de que soy profundamente socialista. Creo que el socialismo es una respuesta al espíritu de la caridad de Dios, que debe informar a todas las relaciones humanas. ¿Usted cree que es benéfica para Colombia la visita del presidente Salvador Allende? Sin duda alguna. Yo creo que el paso de Chile con el nombramiento de Allende es positivo hacia la realización de la nueva América, que de todas maneras tendrá que hacerse socialista. Ese fue el primer presidente que fue elegido popularmente y que luego fue derrocado, y posteriormente su asesinato. ¿Qué futuro político le ve usted al país? El futuro inmediato es poco sombrío. Nadie duda que la tormenta anuncia tempestades, pero sabemos que después de la tempestad vendrá la calma. Lo importante es que los agentes de la tempestad sean suficientemente humanos para no salirse de lo irracional, como sería el derramamiento de sangre. Y eso es lo que estamos viendo hoy en estos momentos, como a través de la guerra viven unos, se lucran unos, mientras la
gran parte de la población se sumergen en problemas socioeconómicos tan graves que muchas veces pues, rayan con lo que es ya una situación de emergencia como la que vive el país en estos momentos, lo que se vive en el Catatumbo, lo que se vive en el Cauca, en el departamento del Chocó, y la hambruna muchas veces en el departamento de La Guajira. Nuestros televidentes que nos hayan seguido desde el inicio en el programa se darán cuenta que definitivamente lo que anunciábamos tiene suficientes fundamentos, y es que nuestros tres invitados son apasionados seguidores del legado del personaje que hoy nos convoca, Gerardo Valencia Cano, y son muchas las evidencias que nos demuestran que se trataba de un personaje que rompía de manera contundente con las costumbres de la época. Imagínense, 53 años atrás, un hombre de la iglesia, que en todo caso no era tampoco la cúpula porque estaba en la periferia, hablando con esa propiedad y de manera tan directa acerca de asuntos políticos. Inmiscuirse en asuntos políticos cuando la iglesia siempre ha tenido el recelo, y más desde la orilla que él lo hacía, ir en contra del poder establecido en la iglesia. Así que son muchas las cosas que muestran que hay méritos especiales para que el personaje se haya sembrado en la memoria de Buenaventura. Solo, maestro, que nos vemos obligados a ir buscando ya el cierre del programa, por obvias razones, pero nuestros televidentes se darán cuenta de que ustedes tienen mucho más que aportar sobre el tema. Yo sí quisiera, antes de retirarnos del aire y que la gente pues ya descanse de nosotros, un mensaje con una frase de Gerardo Valencia Cano. Sabemos la situación de nuestra ciudad, Buenaventura, tantos problemas, violencia, miedos, casi que deseos de no estar por acá, tantas cosas, y me permito leer una frase de Gerardo Valencia Cano que seguramente tiene que ver con lo que estamos viviendo, la esclavitud en la que nos encontramos, con esta violencia y muchas otras cosas que son esclavitud. Una ciudad se libera cuando todos sus habitantes, conscientes de que son personas, contribuyen de acuerdo con sus capacidades humanas al progreso de la misma. Es decir, creo que no hay necesidad de dar explicación. Cuando tomemos conciencia de esta responsabilidad y aportemos nuestras capacidades humanas, es decir, como seres humanos, podremos salir de esta esclavitud en que estamos en este momento. Estimado Chelao, ya como nos dice el anfitrión, vamos saliendo. Yo sí quisiera dirigirme a ustedes, los jóvenes, que están haciendo un tema fratricida entre ustedes. Es lastimoso ver jóvenes de 21, 22 años, 23 añitos que van desapareciendo. Y esto me trae a la memoria palabras de Gerardo que decía: vendrán y os dividirán. Y eso es lo que está pasando. Buenaventura tiene una condición de puerto y los puertos tienen algo especial, pero nosotros, lo que existe ahorita es una guerra fratricida. Aquí los únicos que ponen la sangre, que ponen la carne de cañón, son los habitantes de Buenaventura. Los demás se llevan los recursos. Entonces, jóvenes, recapacitemos, y Gerardo también lo decía en un comunicado que alguna vez hizo, que aquí nadie va a salvarnos, nadie va a venir a salvarnos del interior. Aquí vienen políticos y se llevan los votos, pero nadie nos va a salvar. La salvación está en nosotros mismos, cuando nos pongamos de acuerdo, cuando no actuemos de forma egoísta, cuando vamos a los cargos públicos y no nos apoderemos de un erario que no nos pertenece. Cuando comencemos a tener esa idea de trabajar por los hermanos, estos niños de Lleras, de todos estos barrios que están muy empobrecidos, cuando tengamos ese poquitico de corazón de no robarnos el erario público, esto va a comenzar a cambiar. Y cuando le brinden la oportunidad a ustedes, jóvenes, que lo que necesitamos es empleo. Pero jóvenes, paremos eso ya, estamos
Si nosotros acabamos con la tierra nuestra, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer nuestros niños? Entonces ahí les dejo, jóvenes, para que recapaciten. Yo quiero cerrar con 3 o 4 máximas de Gerardo Valencia Cano. Cambia tú y será el primer paso de la humanidad. No esperes que otro lo dé, anticipándose a ti. Quizás tu aporte no signifique tanto como tu ejemplo. Los demagogos elegidos, una vez conseguida su curul, se olvidan de sus electores hasta los próximos comicios, en que regresarán a vociferar bellas mentiras. Otra es el mal gravísimo de estos países llamados democráticos, donde unos pocos engordan hasta reventar, mientras los más se secan de soportar necesidades. Os habla un hombre que ha llorado con el indio la desaparición de su raza y ha llorado con el negro el desprecio de las otras. Eso es máximas, diríamos, señor Gerardo Valencia Cano, que pareciera que las estuviera diciendo en estos momentos. Eso es verdaderamente la proyección de un profeta. Como se dan cuenta, y yo insisto, ustedes pueden percibir la pasión con que nuestros 3 invitados hablan de Gerardo Valencia Cano y la mucha cuerda, la mucha información que tienen. Este programa ha sido solamente una oportunidad para dejar en ustedes la inquietud, para que salgan a averiguar. Hay mucha documentación que se puede conocer sobre Gerardo Valencia Cano. Sobre sus intervenciones de cierre, pues yo no podría decir nada más. Agregar algo adicional sería simplemente redundar. A ustedes 1000 gracias. Esperamos que nuestros televidentes copien y que salgan a buscar más información acerca de Gerardo Valencia Cano. 1000 gracias y nos vemos en nuestro próximo programa.